Cuando los datos ya no bastan, un caso para pensar la cientificidad del conocimiento. En primer lugar, imaginemos una escena que no es hipotética, sino profundamente reconocible en la trayectoria investigativa doctoral. Una investigadora doctoral en Ciencias Sociales y Humanas, llamémosla Claudia, presenta ante un comité académico los resultados de su investigación sobre desigualdad educativa. Ha aplicado entrevistas en profundidad, análisis documental y triangulación teórica. Sus hallazgos son coherentes, bien argumentados y socialmente relevantes. Sin embargo, uno de los evaluadores formula una pregunta y detiene totalmente la sesión. ¿Qué hace que este conocimiento sea científico y no simplemente una interpretación sólida de la realidad? Claudia no está siendo cuestionada por su técnica ni por la calidad de sus datos. Está siendo interpelada en un plano distinto, el epistemológico. En ese instante se hace evidente que investigar correctamente no garantiza por sí solo producir conocimiento científico. Popper, en el año 2008, sostiene que el problema central de la ciencia no radica en la acumulación de observaciones, sino en los criterios que permiten someter el conocimiento a crítica racional, señalando que una teoría que no puede ser refutada por ningún acontecimiento concebible no es científico. Desde esta perspectiva, la pregunta dirigida a Claudia no busca invalidar sus resultados, sino examinar el estatuto epistemológico que lo afirma. El caso de Claudia revela una tensión clave. En las ciencias sociales, el conocimiento no se valida únicamente por su cercanía con la experiencia empírica, sino por las reglas de producción, justificación y validación que lo inscriben en una comunidad científica. De hecho, Kuhn, en el año 2004, advierte que aquello que una comunidad considera científico depende del paradigma dominante, es decir, de acuerdos compartidos sobre qué problemas son legitimados, qué métodos son aceptables y qué formas de explicación son válidas. Así, el conocimiento de Claudia no es científico solo porque describe fielmente una realidad social, sino en la medida en que se inscribe en un marco teórico explícito. Dialoga críticamente con conocimientos previos y hace viables sus supuestos, aparte de que acepta la posibilidad de ser cuestionado, revisado o incluso refutado. Aquí emerge el núcleo de la epistemología, no como reflexión abstracta, sino como el espacio donde el investigador se pregunta por las condiciones de posibilidad del conocimiento científico. La escena vivida por Claudia marca el paso de la investigación técnicamente correcta a una investigación epistemológicamente consciente. Tal vez el conocimiento se vuelve científico no cuando responde bien, sino cuando puede sostenerse frente a la crítica. Por eso, vamos a pasar a esos criterios de cientificidad más allá del método y esa justificación del conocimiento. Tras la pregunta del comité, Claudia comprende que no basta con mostrar resultados consistentes, debe justificar por qué su conocimiento cumple criterios de cientificidad. Este momento marca el tránsito desde el cómo investigué hacia el por qué lo producido puede considerarse ciencia. Desde una perspectiva clásica, Popper en el año 2008 establece que el conocimiento científico se distingue por su carácter crítico y falible, afirmando que una teoría científica sí puede ser refutada por la experiencia. Para Claudia, esto implica demostrar que sus interpretaciones no son verdaderamente cerradas, sino proposiciones abiertas a la crítica, susceptibles de ser revisadas frente a nuevos argumentos o evidencias. Sin embargo, esta condición no agota el problema. Kuhn, en el año 2004, introduce una mirada histórica al señalar que la ciencia opera dentro de los paradigmas, entendidos como marcos compartidos que definen qué se investiga, cómo se investiga y que cuenta como explicación válida. En el caso de Claudia, su investigación sobre desigualdad educativa es científica en la medida en que dialoga con un paradigma vigente en las ciencias sociales y humanas, reconoce sus límites y explica su inscripción teórica. Aquí aparece una tensión fundamental. El conocimiento científico no es solo individual, sino colectivo y normado. No se legitima únicamente por la coherencia interna del estudio, sino por su capacidad de ser reconocido, discutido y eventualmente cuestionado por una comunidad académica.
Lacatos en el año 1989 profundiza esta idea al proponer que la ciencia avanza mediante programas de investigación, compuestos por un núcleo duro, teórico y un cinturón protector de hipótesis auxiliares. Desde esta perspectiva, Claudia debe mostrar que su trabajo no es un esfuerzo aislado, sino que contribuye al desarrollo de un programa de investigación, fortaleciendo o problematizando sus supuestos centrales. En términos operativos, el conocimiento de Claudia se vuelve científico cuando explica sus supuestos epistemológicos, argumenta la coherencia entre teoría, método y análisis, se somete a criterios de validación intersubjetiva y reconoce la historicidad y provisionalidad de sus conclusiones. Bourdieu, Chamboredon, Passeron en el año 2008 refuerzan esta exigencia al señalar que la ciencia social requiere una ruptura epistemológica con el sentido común, advirtiendo que el hecho científico se conquista, se construye y se comprueba. Así, Claudia debe demostrar que su conocimiento no reproduce percepciones inmediatas, sino que emerge de un proceso de construcción teórica rigurosa. Lo científico no se define solo por lo que sabemos, sino por cómo justificamos que ese saber merece ser llamado conocimiento. Ciencia, poder y legitimación. ¿Quién decide qué conocimiento cuenta como científico? La pregunta que enfrentó Claudia en el comité no es solo epistemológica, es también profundamente política. Cuando se cuestiona qué hace científico a un conocimiento, se pone en juego quién tiene la autoridad para validar, excluir o jerarquizar saberes dentro del campo académico. Bourdieu, en el año 2003, advierte que la ciencia se produce en un campo científico atravesado por relaciones de poder, donde los criterios de legitimidad no son neutros, sino históricamente construidos. En este sentido, el conocimiento de Claudia no se evalúa únicamente por su rigor interno, sino por su posición dentro de un espacio de disputas simbólicas, marcos teóricos dominantes, tradiciones metodológicas hegemónicas y expectativas institucionales. Desde esta perspectiva, la epistemología permite comprender que lo científico no es una cualidad inherente al conocimiento, sino el resultado de procesos de validación intersubjetiva, regulados por comunidades académicas específicas. Kuhn, en el año 2004, señala que los paradigmas no solo orientan la investigación, sino que definen los criterios de normalidad científica, estableciendo qué preguntas son legítimas y cuáles quedan relegadas a los márgenes. En el caso de Claudia, su investigación sobre desigualdad educativa puede verse tensionada si dialoga con enfoques críticos, decoloniales o interpretativos que no siempre gozan del mismo reconocimiento que los modelos dominantes. Aquí emerge una pregunta crucial. ¿Puede un conocimiento ser científicamente riguroso y al mismo tiempo cuestionar los criterios tradicionales de cientificidad? Foucault, en el año 2002, ofrece una clave fundamental al afirmar que cada sociedad tiene su régimen de verdad, es decir, un conjunto de procedimientos que regulan la producción y circulación de lo que se considera verdadero. Aplicado a la investigación, esto implica reconocer que el estatuto científico del conocimiento está ligado a regímenes de verdad académicos, sostenidos por instituciones, revistas, sistemas de indexación y agencias de evaluación. Aquí, la epistemología adquiere un carácter ético y crítico. No se trata solo de cumplir criterios, sino de hacerlos explícitos, interrogarlos y, cuando sea necesario, problematizarlos. Claudia comprende que producir conocimiento científico implica asumir una doble responsabilidad, responder a estándares de rigor y coherencia, y reflexionar críticamente sobre las condiciones que hacen posible o que también pueden limitar el reconocimiento de ese conocimiento. Galeano, en el año 2018, refuerza esta idea al señalar que la investigación en ciencias sociales exige una conciencia reflexiva del lugar desde el cual se investiga, reconociendo que todo conocimiento es situado. Así, la cientificidad no se opone a la perspectiva del investigador, sino que se fortalece cuando ésta se hace explícita y argumentada. Tal vez la pregunta no sea solo ¿qué es ciencia?, sino a quién le permite hablar como científico. Por eso, hablaremos de esa autocrítica investigativa, cuando el científico se convierte en objeto de examen.
La epistemología alcanza su punto más exigente cuando el investigador reconoce que él mismo forma parte del problema del conocimiento. Para Claudia, la pregunta por la cientificidad ya no se dirige solo a sus datos o teorías, sino a sus propias decisiones, supuestos y posicionamientos. De hecho, Bourdieu y otros en el año 2008 insisten en que la ciencia social exige una vigilancia epistemológica permanente, entendida como la capacidad de objetivar las condiciones sociales e intelectuales que hacen posible la investigación. Esta vigilancia no es un ejercicio de culpa metodológica, sino una práctica de autocrítica sistemática, que permite evitar la naturalización de categorías, marcos teóricos y evidencias. Propiamente, en el caso de Claudia, la autocrítica implica preguntarse, por ejemplo, ¿por qué elegí este marco teórico y no otro? ¿Qué dimensiones del fenómeno quedaron invisibilizadas por mis decisiones analíticas? ¿Qué supuestos sobre desigualdad, educación o justicia social estoy dando por sentados? Popper, en el año 2008, señala que el avance del conocimiento científico depende menos de la confirmación que de la disposición a detectar errores. Trasladado a la investigación cualitativa doctoral, esto supone que la cientificidad se fortalece cuando el investigador explicita sus zonas de incertidumbre, reconoce límites interpretativos y muestra una apertura a la crítica fundamentada. Desde esta perspectiva, la autocrítica no debilita el conocimiento, por el contrario, lo legitima epistemológicamente. Kuhn, en el año 2004, advierte que los paradigmas se sostienen en parte porque los investigadores dejan de cuestionar sus fundamentos. Claudia comprende que mantenerse dentro de un paradigma no la exime de interrogarlo, especialmente cuando sus hallazgos tensionan sus supuestos iniciales. Galeano, en el año 2018, refuerza esta idea al afirmar que la reflexividad investigativa es una condición de calidad en las ciencias sociales, pues permite reconocer que el conocimiento es una construcción situada, atravesada por la trayectoria académica, las experiencias vitales y las decisiones éticas del investigador. Así, la cientificidad no se define por la ausencia de subjetividad, sino por esa capacidad de hacerla visible, de argumentarla y someterla a examen crítico. El conocimiento se vuelve científico cuando el investigador se atreve a preguntarse por el lugar desde el cual conoce. Por eso, este es un llamado a la comunidad académica, a esa responsabilidad de producir conocimiento científico. Finalmente, cuando Claudia sale del aula donde fue evaluada, comprende algo que rara vez se dice en voz alta durante la formación investigativa. La cientificidad no es un atributo técnico, sino una responsabilidad intelectual y ética. Producir conocimiento científico implica asumir las consecuencias de lo que se afirma, de lo que se calla y de lo que se legitima como verdadero. Desde una perspectiva ética, política, la epistemología nos recuerda que el conocimiento científico no es inocente. Bourdieu, en el año 2003, advierte que toda producción científica contribuye, consciente o inconscientemente, a reproducir o cuestionar relaciones de poder dentro y fuera del campo académico. Por ello, investigar no es solo describir el mundo, sino participar activamente en su construcción simbólica. En este sentido, la cientificidad exige a la comunidad académica sostener estándares rigurosos de argumentación y validación, reconocer la historicidad y provisionalidad del conocimiento. Asimismo, abrir espacios reales para la crítica, incluso y especialmente cuando ésta incomoda los consensos establecidos. Pero la interpelación no se detiene en lo colectivo. En el nivel doctoral, la epistemología formula una pregunta más profunda, casi inevitable. ¿Qué tipo de investigador estás eligiendo ser? Foucault, en el año 2002, señala que la producción de verdad está siempre ligada a prácticas de sí. Aplicado a la investigación, esto implica que cada decisión epistemológica es también una decisión existencial. Elegir qué problemas investigar, desde qué marcos interpretativos y con qué compromisos éticos. Así, el conocimiento se vuelve verdaderamente científico
Cuando el investigador acepta la crítica como condición de posibilidad del saber, reconoce sus límites sin renunciar al rigor y se compromete con una práctica reflexiva sostenida en el tiempo. Popper, en el año 2008, afirma que la ciencia avanza no por certezas absolutas, sino por conjeturas sometidas a crítica constante. En esta lógica, la cientificidad no se alcanza una vez y para siempre, se construye, se defiende, se revisa en cada investigación. Tal vez lo que hace científico al conocimiento no es solo cómo se produce, sino la honestidad con la que estamos dispuestos a ponerlo en cuestión, incluso cuando lleva nuestra firma.